Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los que ya nos conocéis de largo. Hoy vamos a tener una sesión como las últimas que estamos desarrollando, intensa tanto en materia que vamos a abordar como espero, porque os invito a hacerlo, en la parte de las preguntas. Quiero dar las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, que son Antonio Pedrajas, del despacho Abdón Pedrajas y Ligler. Bienvenido y muchas gracias por participar, Antonio. Gracias, Jesús Maite. Laera también. Jesús Laera, perdón, que me trabo, del mismo despacho, quien va a ser la persona que va a hacer la exposición en concreto. Jesús, gracias también a ti por estar con nosotros. Encantado. E Isabel Briz, a ella la conocéis también porque ha participado en no pocos webinars que hemos desarrollado con la marca a la que representa, SDWorks, y va a hacer en esta ocasión, me va a liberar de trabajo porque ella va a hacer las veces de moderadora de las preguntas. Como os digo, va a ser un tema complejo y yo creo que aquí debíamos tener a alguien que estuviera a la altura de Antonio y de Jesús, y como es compañera del ramo, pues lo vas a hacer perfecto, Isabel. Muchas gracias por aceptar el reto. Muchas gracias a ti, Maite. Os recuerdo que si tenéis que ausentaros por cualquier motivo, la grabación de la sesión se os va a enviar a todos íntegra junto con la presentación que va a compartir Jesús y un resumen amplio de todo lo que hablemos en esta horita que va a durar la sesión. Os animo a participar con las preguntas desde el momento, o sea, desde que iniciemos ya la charla, a través de la opción preguntas y respuestas. También podéis hacerlo a través del chat. Es más cómodo las preguntas y respuestas, pero tanto Isabel como yo estaremos al tanto y al quite. Y cualquier problema técnico, a través del chat me lo podéis decir a mí directamente, me seleccionáis y yo intentaré resolveroslo si está en mi mano. Y con esto mi parte va a finalizar. Quiero antes cederle la palabra a Antonio Pedrajas, que nos va a poner un poquito en contexto de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver hoy. Adelante, Antonio. Pues muchísimas gracias, Maite. Buenos días a todos los participantes en este webinar que, como veis, se titula Laboral 2026, los cambios normativos que vienen, los que han venido y los que vendrán, porque al final esta es una materia inagotable que nos genera sorpresas diarias de toda la avalancha que hay normativa, la que se convalida, la que no se convalida y, bueno, a través de distintos instrumentos que no dejan de darnos sorpresas. Quiero agradecer a Maite personalmente, que me une una muy buena amistad desde hace mucho tiempo, y la colaboración intensa que tenemos desde Ardón Pedrajas Lider y Observatorio de Recursos Humanos, la oportunidad de reproducir este formato, porque el otro día lo hicimos presencialmente en el despacho y tuvimos, bueno, disculpad el anglicismo, un full house, tuvimos 100 personas, que es la capacidad entera del auditorio, porque naturalmente es un tema que genera mucho interés y muchas dudas, porque como estamos a golpe de normativa hay que interpretarla y pues los operadores del día a día es lo que de alguna manera intentamos. Mi nombre, como veis, es Antonio Pedrajas. Yo soy socio director de Abdón Pedrajas Littler, despacho, si me lo permitís, con humildad, reconocido, seguramente uno de los principales despachos de España en asesoramiento de derecho del trabajo corporativo. Bueno, estamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Lisboa. Y en el despacho pues trabajamos aproximadamente unos 70 laboralistas y consultores que se dedican al día a día del derecho del trabajo, no solamente desde el punto de vista académico, que también, sino desde el punto de vista del día a día. Y esto lo digo para enlazar con la figura de Jesús Laera, que va a ser el protagonista. Yo me voy a callar en un minuto y vais a escuchar a Jesús, que además de consultor jurídico del despacho, de los que se arremangan, está en el día a día de las grandes cuestiones, al ponerse la toga, porque no se deja tentar, está haciendo absolutamente de todo. Tiene la vertiente académica y sabéis que es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense. Lo digo yo porque verdaderamente lo pienso. Para mí, además de tener un gran amigo en Jesús, es un referente. Yo comparto con él el día a día. Y los que no hayáis tenido oportunidad de leerle o disfrutarle, vais a comprobar hoy que es sin duda una de las grandes autoridades del derecho del trabajo en España, y en 40 minutos va a tener la capacidad, lo veréis, de sintetizar de una manera clara
todo este título tan absorbente y tan transversal como puede ser lo que viene en el 2026, y además lo hará de una manera clara, concisa, para que nos podamos enterar todos. ¿Qué temas vamos a tratar y qué temas van a ser objeto de debate? Bueno, pues se van a repasar las novedades normativas aprobadas a final del 2026, pues el reglamento de contratos formativos, que seguramente haya dudas al respecto. Se va a tratar también los aspectos laborales de esta ley transversal que fue la 9/2025 de movilidad sostenible, con la nueva obligación de planes de movilidad sostenible y todo el contenido que hay ahora nuevo de los convenios colectivos con la modificación del 85 del Estatuto. Vamos a hablar de las novedades normativas del inicio del 26 que ya se han producido, entre otras cuestiones, por ejemplo, los plenos efectos que ya tienen los permisos por nacimiento o los parentales, bueno, después de la no convalidación del Real Decreto del 25, este nuevo Real Decreto del 26 que hay de revalorización de pensiones, se va a tratar los proyectos de ley en tramitación, varios ambiciosos, algunos que seguramente no verán la luz, pero está encima de la mesa un nuevo estatuto del becario, que lleva encima de la mesa muchísimo tiempo. Jesús lo va a repasar. La ampliación, no sé si tiene mucho sentido o no, porque ya la garantía de indemnidad se ha llevado a extremos del ámbito de protección de los denunciantes, transposiciones también de directivas europeas, con especial interés tiene la de transparencia salarial. Bueno, en definitiva, la presentación se va a compartir, es un contenido exigente, un contenido ambicioso. 40 minutos creo que tiene Jesús de exposición, y luego pues el turno de preguntas hará seguro el webinar mucho más rico, y tendremos oportunidad de profundizar en las cuestiones que se tengan. Sin más, reitero las gracias y cedo la palabra a Jesús Laera. Buenos días, gracias a Maite, al Observatorio de Recursos Humanos, por la oportunidad de este seminario online, también a Antonio por su presentación. Mi intervención va a tener dos partes bien definidas. En primer lugar, las novedades ya aprobadas a finales del 25 a inicios del 26, y en segundo lugar, pues todo lo que puede venir en forma de proyecto de ley, proyecto de reglamento, meros anuncios, transposición de directivas, y haré una mención final siguiendo el índice de la presentación a la renovación pendiente del acuerdo de negociación colectiva entre los entes sociales. Es una intervención panorámica, no da tiempo a profundizar en las cuestiones que se apuntan, simplemente trasladar de manera sistemática lo que puede ser el año 2026 en materia laboral. Empezaré con las novedades ya aprobadas. A finales de 2025 se aprobó un Real Decreto, el 1065-2025, de contratos formativos, que desarrolla el artículo 11, que se reformó sustancialmente en la reforma pactada de 2021. Estaba pendiente este reglamento de desarrollo en las dos modalidades: contrato de trabajo de formación en alternancia y obtención de práctica profesional. Y como no puede ser de otra manera, el desarrollo reglamentario se hace conforme a la ley, reproduce bastante el contenido legal y sí que incorpora como novedad nuevos topes máximos de contratos formativos por centro y ratios de tutores por trabajadores. La Ley 9/2025 de movilidad sostenible se enmarca en las obligaciones europeas y de la propia Ley de Cambio Climático derivadas de la transición energética y de los fenómenos meteorológicos y de cambio climático que estamos viviendo, y pretende regular la movilidad de los ciudadanos y, por tanto, también de los trabajadores, apostando por transporte colectivo, por medidas de transporte de bajas emisiones. Y en esa idea transversal se ha incorporado un nuevo deber de negociar en los convenios colectivos medidas para promover este tipo de fórmulas en los centros de trabajo. Y, esto es importante, se han incorporado nuevos planes de movilidad sostenible en centros de trabajo de más de 200 trabajadores o 100 por turno, que van a tener 2 años de transición hasta el 1 de diciembre de 2027 para ser negociados
y aprobados con los representantes legales de los trabajadores. Eso va a provocar ya en el año 2026 y a lo largo de 2027 una intensa actividad negociadora con la parte sindical, donde se van a intentar incorporar fórmulas de impulso al transporte colectivo, a movilidades colaborativas o cooperativas entre trabajadores, a planes que eviten congestiones de tráfico en las entradas de los centros laborales y alternativas que puedan facilitar pues esa idea de una mejor movilidad sostenible. A finales de 2025 también se aprobó este decreto ley 16-2025 que actualizaba algunas cuantías de seguridad social y regulaba otras cuestiones, el denominado decreto ley Ómnibus, que como es bien conocido no se ha convalidado por una mayoría parlamentaria y está ya derogado. Eso ha motivado que el gobierno recientemente pues, haya troceado en 2 decretos leyes esta normativa. Por un lado, el decreto ley 2-2026, donde se establecen algunas medidas denominadas de escudo social, en las que se ha incorporado una regulación muy controvertida de los desahucios. Y en ese decreto ley 2-2026, entre esas medidas, destaca en el plano laboral la prohibición de despidos objetivos por aumento de costes energéticos de empresas que hayan sido beneficiarias de ayudas públicas derivadas de esta política durante la guerra de Ucrania. Esta prórroga hasta 31 de diciembre de 2026 está pendiente de una convalidación parlamentaria que está incierta, como es conocido, porque hay un gran debate no tanto sobre medidas de escudo social, sino sobre la cuestión controvertida de los desahucios. El decreto ley 3-2026, también pendiente de próxima convalidación parlamentaria, que parece asegurada por las declaraciones que han hecho los líderes de los grupos parlamentarios, sí que contiene todas las medidas de actualización de seguridad social que derivan de la aplicación del Pacto de Toledo, de las reformas de la Ley General de Seguridad Social que se han hecho en los últimos años y que implican una revalorización de todas las pensiones conforme al IPC. Se ha calculado en este año un 2,7% de revalorización de todas las pensiones, una subida de pensiones mínimas entre un 7 y un 11% dependiendo de las circunstancias y una actualización de las pensiones máximas. También se actualizan las bases mínimas y máximas de cotización, se incorporan las novedades de la reforma de seguridad social en cotización, como el mecanismo de equidad intergeneracional, dando expresión normativa a esa transitoria que va por años y que en este año será 0,90%, y la cotización de solidaridad en las rentas altas que superan la base máxima de cotización y los salarios reales, que también se está haciendo por tramos dependiendo de la renta. Este decreto ley, que parece claramente va a ser convalidado por el Parlamento, no hace más que llevar a una normativa, descender a una normativa en forma de decreto ley, una reforma que se había hecho en 2023 con su régimen de transitoriedad. Hay que decir que estas cuestiones podían estar en una ley de presupuestos, pero como es conocido, llevamos 3 años sin presupuestos, están prorrogados y por tanto hay que hacer este tipo de iniciativas, como se hizo el año pasado, utilizando el decreto ley. Hay que decir en este sentido que el salario mínimo sigue sin ser aprobado, sin perjuicio de lo que diré luego, que pueda serlo incluso en el Consejo de Ministros de hoy mismo, que está reunido, pero la prórroga del salario mínimo vigente en 2025 parece clara. Hay un criterio de la Dirección General de Trabajo que lo ha expresado, y además esa subida de salario mínimo interprofesional para 2026 será con efectos retroactivos al 1 de enero, con lo cual todas las empresas afectadas tendrán que aplicar esa subida del SMI. Otra ley interesante que se aprobó a finales del 2025 es la Ley 10-2025 de atención a la clientela en servicios importantes, donde se mejora, es una ley de consumo, una ley mercantil, la relación con los clientes y consumidores, pero que implica también de manera colateral o indirecta cuestiones laborales, porque hay que reforzar los sistemas de evaluación y auditorías anuales de las calidades de los servicios y de las satisfacciones de los clientes,
que va a exigir, previa información a la representación legal de trabajadores, renovar mecanismos de control también de los trabajadores para cumplir esos objetivos. Es evidente que esta ley en los sectores afectados va a tener incidencia laboral y que va a ocasionar una intensa actividad negociadora en las empresas para establecer nuevos sistemas de evaluación del desempeño de los trabajadores que atienden estos servicios. Además, con una especial atención a la formación continua de estos trabajadores que también hace mención la ley. También se aprobó a finales del 2025, dentro del sistema complejo de formación para el empleo, basado en la Ley 30/2015, que ha tenido algunos cambios normativos significativos, esta norma reglamentaria, el Real Decreto 1189/2025, establece algunos cambios en la aplicación y justificación de las bonificaciones sociales y de los créditos vinculados a formación de las empresas y de las ayudas públicas y subvenciones por acciones formativas a los trabajadores, que tiene el complemento de esta orden ministerial que está en la presentación, que actualiza los módulos económicos que determinan estas subvenciones. Para todo el que aplique el complejo sistema de formación en el empleo de las empresas y lo conozca vinculado a créditos formativos y a bonificaciones sociales y ayudas públicas, esta normativa reglamentaria es de especial importancia. Hay una orden ministerial que ha actualizado las estadísticas de los convenios colectivos y los planes de igualdad en el marco del anexo segundo del decreto 713/2010 de registro y depósito de convenios y planes de igualdad, y por tanto se utiliza a partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2026, como referencia para la elaboración de esta estadística. Hay que subrayar finalmente, como novedades normativas ya aprobadas, que surte plenos efectos ya desde el 1 de enero el Decreto Ley 9/2025 en relación con los permisos de nacimiento de hijo de 17 semanas, y sobre todo una gran novedad que ya tiene efectos jurídicos a partir de dicha fecha, que es la posible solicitud por parte de las personas trabajadoras, ambos progenitores, de permisos de cuidado de hijo menor de 8 años, de 2 semanas, que ya tienen prestación social. Esto quiere decir que ya desde el 1 de enero de 2026, cada progenitor, ante el nacimiento de hijo, tendrá 19 semanas, las 17 primeras semanas a disfrutar en el primer año del bebé, y luego, en relación con el hijo menor de 8 años, pues ya dependerá el disfrute de la decisión de la persona trabajadora, con esas 2 semanas retribuidas, a las que hay que sumar 6 semanas de permiso parental por cuidado de hijo, que no son retribuidas ni por prestación social ni por la empresa. También es importante subrayar que ya se ha anunciado, y seguramente habrá un Real Decreto esta semana o la siguiente, la subida del SMI pactada con los sindicatos. Se ha anunciado públicamente que serán 1.221 euros en 14 pagas, es decir, 17.940 euros al año, con exención fiscal. En este sentido, se confirma la tendencia a las subidas del salario mínimo interprofesional que se vienen haciendo en esta etapa política, y que acreditan pues una subida muy sustancial, en torno a un 65% en los últimos 6 años. En este caso, la subida va a ser de un 3,1% y ha sido pactada exclusivamente con los sindicatos. Y finalmente hace referencia a una cuestión que está en la opinión pública, en los medios de comunicación y en la conversación de la gente, que es la cuestión de la inmigración, donde hay medidas importantes. Por un lado, los impulsos a contrataciones en origen de inmigrantes, donde hay un problema en numerosos sectores de cobertura de vacantes y las empresas lo están solicitando, y se ha articulado esta orden ministerial con procedimientos específicos en contratación en origen. Y, por supuesto, lo que ya conoce toda la población, la decisión de regularización de inmigración irregular residente de España antes del 31 de diciembre de 2025, que se está diseñando en la actualidad y que se aplicará en un proceso que está previsto termine en junio. Se calcula que habrá 500.000 de inmigrantes residentes en España, la gran mayoría con trabajos ya aquí, que recibirán sus correspondientes permisos de trabajo y residencia de 1 año, renovables y vinculados con el trabajo en estos procesos
de regularización de inmigración ilegal que se suelen hacer a determinado tiempo. Hay que decir que el último que se hizo fue en el 2005 y por tanto hacía bastante tiempo que España no tenía un procedimiento de estas características. La segunda parte de mi intervención es bien distinta porque no se refiere a las novedades aprobadas y presentes ya en el Boletín Oficial del Estado, sino a lo que puede venir, ¿no? Tomando como título el seminario, ¿no? Posibles novedades laborales durante 2026. Hay que decir que el contexto de estas iniciativas a las que me voy a referir de manera panorámica tienen tres vectores y bien conocidos por la opinión pública. Primero, una debilidad parlamentaria del gobierno. Cualquier iniciativa que provenga de rango legal, ya sea decreto ley o proyecto de ley, del gobierno va a estar sujeto a tensiones en el sentido de que no hay una construcción definida de una mayoría parlamentaria que sea capaz de aprobar estas iniciativas. En segundo lugar, hay que subrayar algo que también es conocido, que es el deterioro del diálogo social frente a la reforma laboral pactada de 2021-22, que fue un éxito de encuentro entre las partes sindicales, empresariales y el propio gobierno, y que dio lugar a una reforma que ha tenido impactos positivos en nuestra economía y mercado de trabajo. El tiempo actual pues demuestra que no hay unas buenas relaciones para acuerdos tripartitos. Esto está dando lugar, como ahora veremos, a acuerdos exclusivamente con la parte sindical, que no son expresión como tal de acuerdos sociales, sino con una sola exclusiva de las partes. Y el tercer vector es, y además lo ha dicho el propio gobierno, es la utilización del reglamento como vía, porque ello escapa de la mayoría parlamentaria débil. Eso genera, por supuesto, un ejercicio legítimo del gobierno de su poder reglamentario, pero algunos problemas de posibles riesgos de choque con la legalidad, como apuntaré. Con esos tres vectores me referiré rápidamente en esta panorámica a algunos proyectos e iniciativas que están sobre la mesa. El primero es el Estatuto de Personas en Formación Práctica No Laboral, el Estatuto del Becario, ahora llamado Formación Práctica No Laboral, fruto de un acuerdo hace ya tiempo con los sindicatos más representativos y que va a delimitar las prácticas curriculares, extracurriculares de los estudiantes, establecer convenios de cooperación educativa y planes formativos individuales con los estudiantes, reforzando las tutorías y el componente formativo de estas prácticas, y que establece topes máximos de prácticas también por centro y determinados derechos de contenido laboral, como la prevención de riesgos y los descansos, a una formulación que es no laboral. Y aquí quizá el tema más controvertido, que es la compensación de gastos del estudiante en formación práctica no laboral. Esta es una iniciativa que lleva ya 4 años bloqueada porque no se alcanzan acuerdos ni con las universidades ni con las empresas, que son las que, por un lado, son responsables de estas prácticas y, por otro lado, las que reciben a estos estudiantes, y resulta poco probable que este proyecto de ley salga con una mayoría parlamentaria. En relación con la protección de denunciantes en empresas, como se refería en la presentación de Antonio, tenemos ya un marco legal, que es la Ley 2/2023 de canales de denuncia interna, que refuerza mucho la garantía de indemnidad laboral del denunciante, que ha quedado además consolidada con la Ley 5/2024, donde expresamente se reconoce por primera vez en una ley la garantía de indemnidad del trabajador que establece reclamaciones judiciales o extrajudiciales o por canales de denuncia interna a las empresas que cometen irregularidades. En este sentido, lo que se plantea ahora es catalogar claramente como despido nulo por discriminación y por represalia ante un denunciante de estos canales que utiliza los canales de denuncia interna, salvo prueba en contra de una causa procedente. Y esta ley, pues que no sé si será aprobada por mayoría en el Parlamento,
Tampoco ofrecerá especial novedad porque con la legislación vigente ya se puede deducir la presencia de un despido nulo en este tipo de conductas de represa. También es importante señalar que hay varios años ya de bloqueo de este proyecto de ley de la transposición de directivas de informaciones al trabajador en condiciones transparentes y previsibles, que toca algunos puntos del Estatuto de los Trabajadores en relación con la información, el tiempo parcial, el periodo de prueba, el pluriempleo, y que lleva bloqueada desde hace tiempo en el Parlamento por determinadas enmiendas, especialmente relacionadas con las empresas de trabajo temporal, que están dificultando su tramitación. Este es un proyecto de ley bloqueado que ya tiene riesgo de sanciones de la Unión Europea porque hemos pasado el plazo de transposición de esa directiva y como es conocido, pues a través de los procedimientos de Europa, pues puede venir como nos sucedió ya con el permiso parental y eso explica la aprobación en su momento urgente del Decreto Ley 9/2025 al que me he referido antes, pues en este caso también puede haber riesgo de sanciones de la Unión Europea, que además son muy altas en caso de incumplimiento del derecho europeo. Es probable, aunque no tengo información determinada, que se canalice, dadas estas dificultades, a un proyecto de reglamento modificando el reglamento de información al trabajador de condiciones, pero será difícil transponer toda la directiva exclusivamente por la vía reglamentaria. También hay que referir que el proyecto de ley Industria lleva también años en el Parlamento, tanto en la legislatura pasada como en esta que se inició en 2023, y que es incierto que se apruebe en esta legislatura, pero está en tramitación. Tiene una gran incidencia laboral porque si se aprobara, pues abrirá nuevas fórmulas de planes de reindustrialización y preavisos de 9 meses a las autoridades competentes ante cierres o reducción de empleo industrial y ello tendrá un impacto evidente en la regulación del despido colectivo en la industria. Pasamos a continuación a los proyectos de reglamento que van en la línea que hemos dicho antes en la presentación, como el Gobierno, ante las dificultades parlamentarias de sacar iniciativas de rango legal, en ejercicio legítimo de su potestad reglamentaria, pues puede utilizar la vía del Real Decreto para regular algunas cuestiones laborales y sociales. Ya ha presentado estas dos iniciativas que son importantes. El proyecto de reglamento de registro horario, que es fruto del rechazo parlamentario democrático de la ley de reducción de jornada y que una vez desechada esa reforma de rango legal, pues la salida del gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, fue presentar un proyecto de reglamento que cambia bastante el diseño legal del registro horario del artículo 34.9, porque unifica los tres registros en uno, establece un contenido mínimo con asientos muy rígidos en la determinación del mismo, establece la obligatoriedad digital en todas las empresas de este registro, establece reglas de práctica y además lo hace con escasa transitoriedad, dejando al margen la negociación colectiva y, por tanto, en un diseño nuevo del registro horario. Cabe plantearse si es posible, a través de un reglamento, cambiar un diseño legal. Eso plantea dudas de legalidad y corresponderá al Consejo de Estado, donde está ahora mismo este proyecto, dictaminar si es conforme a la ley. En todo caso, al margen de lo que diga el dictamen del Consejo de Estado, si este reglamento termina siendo aprobado, y esto lo puede hacer el Gobierno en Consejo de Ministros, esta cuestión dará lugar seguramente a controversias jurídicas y a posibles reclamaciones ante el Tribunal Supremo, que podrá en su momento, a lo mejor, hacer una sentencia que declare ilegal el reglamento por vulnerar el artículo 34.9 tal como está diseñado. Y también imagino que se incorporarán reglas de transitoriedad ante una medida de este calado en las empresas. Otra cuestión es la regulación del salario mínimo interprofesional, que hay que diferenciar la cuantía de la que me he hecho referencia antes y que seguramente este martes se aprobará por el Gobierno,
de unas reglas nuevas de su regulación que por ahora se han apartado de la cuantía porque no van en el Real Decreto que se aprobará esta semana o la siguiente de cuantía, sino que van en un proyecto de otro Real Decreto, norma de rango reglamentario, en la idea de prohibir la compensación y absorción con todos los complementos salariales de los incrementos de SMI, salvo que la negociación colectiva lo admita. Bien, esto supone de nuevo un cambio del diseño legal. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice claramente que los incrementos de SMI que vienen de las decisiones políticas del gobierno son compensables y absorbibles en cómputo anual y general por las empresas. Y existe jurisprudencia consolidada que así lo avala. En ese sentido, establecer ahora por reglamento una regla contraria, como es la prohibición de compensación y absorción de todos los complementos salariales, puede plantear dudas de legalidad. De nuevo, corresponderá al Consejo de Estado en un dictamen decir si esto es legal o no. Y sin perjuicio de lo que diga, si esto llega a ser aprobado por el Gobierno, pues motivará recursos ante el Tribunal Supremo, que también tendrá que decir si estos reglamentos son ilegales. Es decir, aquí nos encontramos ante dos iniciativas de gobierno, de registro horario y salario mínimo interprofesional en su vertiente de compensación y absorción, que plantea serias dudas de legalidad en términos estrictamente jurídicos. Hay un proyecto de reglamento también en marcha que no plantea problemas de legalidad, que es el de la jubilación reversible, porque no hace más que sustituir otro Real Decreto que ya la regulaba. Estamos hablando de fórmulas de retorno al trabajo a tiempo parcial de jubilados que se pretende incentivar con reducciones del 40-80%, con reducción proporcional de la pensión, pero con incentivos, dependiendo de la reducción, incrementos de la pensión en un 20 y un 10%, no recalculando la pensión del jubilado que retorna a tiempo parcial a un contrato de trabajo. Seguramente es un Real Decreto que estará aprobado en breve, en pocas semanas, porque ofrece bastante consenso. Puede formular después del gran acuerdo social que se firmó entre la parte sindical, empresarial y el Ministerio de Seguridad Social, que reflejó luego el Decreto Ley 11/2024 que potencia la jubilación parcial y la jubilación activa, en la línea de potenciar fórmulas de compatibilidad entre pensión y trabajo, como en todos los países europeos. Y precisamente también hay un proyecto de relación laboral de personas con discapacidad en centros especiales que está en consulta pública y que habrá que seguir. Y es probable la modificación de este Real Decreto, como he dicho antes, de información al trabajador vinculada a la transposición de la directiva correspondiente. Refiero ahora, y voy concluyendo en el tiempo asignado, a los anuncios del Ministerio de Trabajo. Me refiero a anuncios porque no hay sobre la mesa ni un proyecto de ley, ni un proyecto de reglamento, es decir, no hay una formulación jurídica de lo expresado por la ministra. En ese caso, hay que decir que estamos hablando de anuncios que reflejan un claro deterioro del diálogo social y no parecen ya probables frente a estos anuncios acuerdos sociales tripartitos, sino más bien lo contrario, acuerdos con la parte sindical que puedan tener una difícil cobertura de una mayoría parlamentaria democrática. En ese sentido, apelar a cuestiones y hacerlo con cautela que pueden estar sobre la mesa, pero que difícilmente van a tener un reflejo normativo o veremos su desarrollo. Desde luego, esto es así en la indemnización del despido, donde en el contexto de decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de vulneración por España de la Carta Social Europea, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado diciendo que ese artículo no es directamente aplicable y, por tanto, avala la indemnización tasada vigente en la regulación legal española. Frente a eso se anuncia desde el Ministerio de Trabajo cambios en la indemnización del despido con vías abiertas a criterio judicial en esa idea de una indemnización reparadora y eso desde luego necesitaría de un proyecto de ley que reformara el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores que yo sepa no está presente ahora mismo en la agenda.
sí que es más probable que exista alguna iniciativa en los nuevos permisos retribuidos por duelo tras fallecimiento de familiar, 10 días en 4 semanas y de cuidados paliativos de familiares de 15 días. Estamos hablando de una iniciativa que ya se ha acordado con los sindicatos, que parece trasladar los costes de estos permisos a las empresas, en vez de utilizar una vía alternativa que sería una prestación social específica, como la hay en las reducciones de jornada o suspensiones de hijos enfermos de cáncer. Y desde luego lo que exigiría este tipo de iniciativa es una norma de rango legal que modifique el artículo 37. Ahí la duda será si el Gobierno irá por la vía del decreto ley o proyecto de ley. Desde luego necesitará en cualquiera de los dos caminos una mayoría parlamentaria democrática que avale esa regulación. También se ha anunciado una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales después de la estrategia pactada de salud laboral y del acuerdo exclusivamente con los sindicatos de esta reforma, y habrá que estar atentos a algún proyecto de ley de reforma de la Ley 3195 que atienda a las transformaciones actuales, digitales, demográficas y climáticas que inciden mucho en la prevención de riesgos laborales, y seguramente ello irá acompañado de algunos proyectos de reglamento, porque esta es una normativa que tiene mucho reglamento, como la reforma del Real Decreto 39/1997 de servicios de prevención. Y finalmente decir, ante el gran problema seguramente ahora de las empresas, bien conocido ya en la opinión pública, que es el asentismo laboral, que el Ministerio de Seguridad Social está tomando iniciativas como motivar un diálogo social para posible reforma de las bajas médicas, incorporando lo que ya existe en otros países de cierta flexibilidad en la incorporación al trabajo, y mejoras en el sistema de gestión, que es evidente que no funciona, de las bajas médicas. Desde luego ello exigiría algunas reformas de rango legal y algunas cuestiones más específicas podrían hacerse por vía reglamentaria. Creo que va a ser la gran cuestión del 2026, el absentismo laboral. También apuntar que hay algunas directivas europeas que van a tener que ser desarrolladas en la legislación nacional española porque están en los plazos de fin de transposición. La quizá más importante y la que puede protagonizar mucho debate jurídico laboral en este tiempo es la 2023-1970 de transparencia retributiva, que va a obligar a hacer una gran reforma del artículo 28 y de los decretos correspondientes, porque establece brechas de menos del 5% para justificar razones objetivas y herramientas de transparencia e información de los salarios a trabajadores y a los representantes legales de los trabajadores. Esta es una reforma que ordena Europa y que tendrá gran importancia en la gestión de nóminas de las empresas y en la relación también de los empresarios con los representantes legales de los trabajadores. La directiva de plataformas digitales, que acaba a final de año, va a tener que obligar a adaptar la ley Rider exclusiva del reparto de mercancías a una ley más ambiciosa y más general, porque se establece en todas las plataformas una presunción de laboralidad ante la dirección y control de la plataforma, salvo prueba en contra, y una regulación de protección de datos e información a los trabajadores de los sistemas de decisiones que habrá que incorporar a nuestra legislación nacional. A más largo plazo está la directiva de Comité de Empresa Europeo, y a menos la directiva de salario mínimo interprofesional, que seguramente también motivará una reforma del artículo 27 en algunos de los criterios establecidos para el Gobierno para fijar las cuantías. Y esta directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles, como he dicho antes, está agotado el plazo, hay amenaza ya de sanciones por la Unión Europea y no me extrañaría que se utilizara la vía reglamentaria del Gobierno para realizar algunos cambios de transposición. Sí quiero acabar, antes de dar paso en el tiempo asignado a las posibles preguntas, subrayando que ha finalizado el 5º acuerdo de negociación colectiva entre organizaciones patronales y sindicales más representativas, con una serie de recomendaciones a los negociadores de convenios colectivos que se han venido implementando en los convenios colectivos de estos 3 años.
Hay que decir que estos acuerdos son muy importantes porque se terminan implementando luego en la negociación colectiva, no generan obligaciones jurídicas ni capacidad de reclamación, pero sí orientan estrategias y de alguna manera vinculan a las organizaciones firmantes que son, como es bien conocido por la opinión pública, Comisiones Obreras, UGT y la COE. Pues bien, en el año 2026 está pendiente renovar este acuerdo, será el sexto acuerdo con nuevas recomendaciones de negociación colectiva en salario, en tiempo de trabajo, en productividad, en la gran cuestión de reducir el absentismo laboral y en afrontar todos los retos de transformación demográfica, digital y climática de nuestro tiempo, en modernizar los contenidos conforme a las reformas que se han venido haciendo en estos últimos años y ahí apunto una idea y ya acabo. Seguramente ante los problemas políticos a los que nos enfrentamos en la regulación, puede ser una buena herramienta un acuerdo bilateral entre los que representan el factor trabajo y el factor capital, los agentes sociales, a través de esa gran herramienta que es la negociación colectiva. Frente al intervencionismo excesivo, hay que reivindicar el espacio siempre negociador de los representantes de trabajadores y empresarios. Y por mi parte acabo y quedo a la espera de las preguntas. Bueno, Jesús, te doy la enhorabuena por una fantástica presentación, que además no disponiendo de demasiado tiempo, lo has presentado fenomenal y yo creo que la exposición ha quedado muy clara. Voy a pasar ahora a indicarte las preguntas que se han hecho por el público y las he tratado de agrupar. En primer lugar, en relación con la Ley de Movilidad Sostenible, han preguntado, por ejemplo, que en la Ley de Movilidad se exige que el plan sea negociado y acordado. ¿Y qué ocurriría si no se alcanza ese acuerdo con la representación legal de los trabajadores? Si hay posibilidad de implementarlo unilateralmente. Bueno, la regulación es confusa. La Ley 9 de 2025 deja muy claro que hay un deber de negociar con los representantes legales de los trabajadores y tampoco reconoce con claridad que pueda haber decisión unilateral de la empresa si no hay acuerdo. Incluso se habla de planes aprobados por la empresa y los representantes de los trabajadores. Tal como está redactado, me inclinaría a pensar que hay una exigencia de acuerdo de estos planes, a diferencia de los planes de igualdad entre hombres y mujeres, donde es bien conocido que sí que el reglamento establece un deber de negociar, pero si no hay acuerdo o hay bloqueos en las negociaciones, se permite la vía unilateral. Y de hecho se están registrando y depositando planes de igualdad unilaterales, ¿no? Como es bien conocido. Yo creo que esta ley terminará dando lugar a un reglamento que seguramente irá en la misma dirección. Pues seguramente. También preguntan en relación con este mismo tema que este es un caso concreto. Si en un centro de trabajo tiene 120 personas trabajando en oficina de 8 a 5 y un almacén en el mismo centro de trabajo con 20 personas que trabajan en dos turnos, mañana y tarde, ¿se aplicaría esta nueva normativa? ¿Se aplicaría, entonces entenderíamos que son estos 200 trabajadores o 100 trabajadores por turno? Bueno, aquí lo que dice la ley es que en el centro de trabajo, si están adscritos más de 200, ya hay una obligación. Entiendo que si hay 120 más 40 no la hay. Y desde luego también dice que haya 100 por turno. Entiendo que si hay 20 y 20 no lo hay. O sea, en el ejemplo que se ha preguntado no lo habría, pero ahí la ley es clara, ¿no? Centros de trabajo donde haya más de 200 o 100 por turno. Eh, Además es importante que es el centro de trabajo. Tenemos que pensar que hay grandes empresas que tienen muchos centros de trabajo que superan más de 200 trabajadores o 100 por turno y por tanto habrá una gran labor de negociación con los representantes para hacer planes vinculados al centro. Muy bien, sí, en este caso quedaría por debajo del límite.
Sí. También preguntan en la misma línea que en el caso de empresas que tienen un teletrabajo que es prácticamente al 100%, ¿cómo son las previsiones de aplicación de este plan de movilidad? Bueno, el teletrabajo puede ser una fórmula dentro de la movilidad sostenible. Sí, puede incorporar el trabajo a distancia dentro de la negociación que pueda haber con la parte sindical como fórmulas que estén dentro de los objetivos de movilidad sostenible, porque ahorra desplazamientos de la gente, ¿no? Y en ese sentido se consiguen los objetivos. Se puede incorporar, desde luego, pero no hay un deber de incorporarlo. En ningún momento la ley de movilidad sostenible establece un deber de teletrabajo vinculado a este objetivo. Y se deja la negociación entre la parte sindical y empresarial. Y efectivamente, igual que también a veces se utiliza el teletrabajo por motivos de conciliación familiar y se entronca con procedimientos de adaptación, ¿no? de las condiciones de trabajo con la conciliación familiar, pues ahora también habrá posible teletrabajo vinculado a la movilidad sostenible, pero sin deber legal. Sí, sería una opción para poder Es una adaptar opción. estos planes. Sí. Y la última, respecto a este tema, ¿hay que tener en cuenta solo la plantilla o también las personas que acuden al centro de trabajo, como visitantes habituales o subcontratas, para estos límites de 100 o 200? Entiendo que son trabajadores adscritos al centro de trabajo. Luego es verdad que la ley habla de una singularidad en centros de alta ocupación de más de 1.000 trabajadores en ciudades de más de medio millón, eh, donde entiendo que ahí hay que coordinar todos los centros de trabajo que haya en ese centro comercial posiblemente o polígono industrial que se den esas condiciones, pero la ley yo deduzco que no, que excluye a los visitantes que son coyunturales, ¿no? Pueden venir o no, sino se refiere a los centros de trabajo de trabajadores adscritos. También preguntan si incluiríamos aquí personal de agencias de trabajo temporal o no. Yo entiendo que la tendencia con los trabajadores de las ETTs pasa en prevención de riesgos laborales, pasa en la equiparación de retribuciones, ¿no? La directiva europea tiende a incorporarlos, ¿no? En determinadas cuestiones. Podría ser una cuestión dudosa que habría que examinar, pero yo tendería a pensar que sí que hay que contar los trabajadores de las empresas de trabajo temporal, a estos efectos, seguro. Ya pasando Porque a otro... es gente que Sí, se disculpa. traslada. O sea, al final, el objetivo de la ley es establecer medios de transporte de los trabajadores que van a ese centro, ¿no? Y por supuesto, el de la ETT no es trabajador directo de la empresa, pero se mueve allí. Y bueno, ya continuando con otro de los temas que has tocado, sería la ampliación de este permiso por nacimiento y también la confusión que hay con este permiso parental de cuidado de las 8 semanas, que es verdad que hay confusión también en los medios, los equiparan y la gente, bueno, de a pie no entiende muy bien que son completamente distintos y preguntan sobre todo por cómo sería el disfrute de las semanas. Por ejemplo, preguntan si estas 19 semanas se pueden disfrutar de forma continuada, las 19 semanas seguidas. Sí. De También, hecho, sí, creo que va a pasar. O sea, sí. se harán análisis de datos de ejercicio de la gente de estos derechos, pero me da la sensación de que al haberlo vinculado al permiso de nacimiento de hijo, ¿no? Y a la propia gestión de la prestación social por nacimiento de hijo, va a ser bastante habitual que se disfrute por el progenitor 19 semanas seguidas, ¿no? También hacen una pregunta, aquí yo creo que hay un poquito de confusión con el otro permiso no retribuido,
que indican que exacto, que si no son 8 semanas, sí, en este caso sí que son 8 semanas y se confundían con las 6 semanas que sí que establece esta ampliación del permiso de nacimiento. Yo creo que si puedes volver a explicar un poco cómo se dividen estas semanas, cuáles son las adicionales, y si puedes hacer un poco de distinción entre el permiso de cuidado y el de 8 semanas y este nuevo permiso ampliado, yo creo que aquí te lo agradecerán los asistentes porque veo un poquito de confusión. Mm. Sí, confusión a la que ha cooperado también ciertas informaciones, ¿no? En los medios, ¿no? El permiso de Efectivamente. nacimiento de hijos de 17 semanas por progenitor. Antes era 16, ahora son 17 por progenitor. El año de vida del bebé, tanto el padre o la madre puede disfrutar con prestación social el permiso de nacimiento de hijo de 17 semanas. Y ahí tienen que llegar a acuerdos el padre y la madre para cuándo hacerlo. Siempre son es obligatorio las 6 primeras tras el nacimiento para ambos progenitores. Eso creo que queda claro porque el permiso de nacimiento de hijo es bien conocido. Las dudas se pueden plantear con el permiso parental por cuidado de hijo, ¿no? El permiso parental por cuidado de hijo, que tiene una regulación en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, ahora tiene dos secuencias. Tiene 2 semanas retribuidas y 6 no retribuidas. Las 2 semanas no retribuidas, las 2 semanas, perdón, retribuidas con prestación social, se han enganchado con el permiso de nacimiento de hijo, que ahora se llama permiso de nacimiento y cuidado de hijo. Con lo cual ahora hay 2 semanas que pueden disfrutar ambos progenitores de prestación social por cuidado de hijo menor de 8 años, que pueden ser disfrutadas a lo largo del periodo durante el cual su hijo tenga o hija menor de 8 años. Y luego ambos progenitores tienen además 6 semanas no retribuidas, que es un derecho laboral frente a la empresa, es decir, se opta por el cuidado de hijo menor de 8 años en esas 6 semanas distribuidas como estimen los progenitores, pero ni se recibe prestación social ni la empresa tiene que pagar salario. Por supuesto, la empresa le reserva el puesto de trabajo y cuando vuelva del cuidado, pues se reincorporará al trabajo. ¿Queda claro así? Yo espero que sí. Preguntan también qué límite temporal tienen las 2 semanas adicionales. Las 2 semanas adicionales se pueden disfrutar con prestación social durante el tiempo que elijan los progenitores mientras el hijo tenga menos de 8 años. Y también Puede me ser cuando imagino el que se niño, el niño refieren tenga dos desde años. cuándo es el nacimiento. ¿Desde cuándo es el nacimiento? O sea, desde el nacimiento. O sea, el Sí, que veo nacimiento. que hay confusión con si es desde 2018, si es de 2024, Ya. 2025, sí. Sí. El permiso, creo que la transitoria del decreto ley 9, eh, decreto ley 925, creo que puso el 24 de agosto que puso esa condición, porque era cuando terminaba el plazo de transposición de la Directiva Europea de Permiso Parental. Hay una transitoria ahora mismo, no tengo aquí el decreto ley 9 de 2025, pero quien quiera consultarlo, hay una transitoria en el decreto ley 9 de 2025 que creo que se refiere a, a hijos nacidos después de esa fecha. Sí, de agosto de 2024. Exacto, 2024, que es cuando terminaba el plazo de De transposición transposición. de Europa. Porque esto lo que se ha hecho es evitar una sanción, vamos, evitar, ¿no? Porque ya se estaba imponiendo una sanción de Europa a España, por tanto, con esa fecha, que coincide con el plazo de transposición, pues ya se puede decirle a Bruselas que cumplimos la directiva, que la directiva exige un permiso parental retribuido, cuestión que con el padre se cumplía plenamente, ¿no? Porque
porque tienen el mismo permiso de nacimiento de hijo que la madre, y el problema estaba con la madre. ¿eh? Hay que decir que ahí también se entroncó con las semanas acumuladas de lactancia, con lo cual el gobierno presentó ante Bruselas el cumplimiento de la directiva europea. Mi opinión es que sí cumplimos ya la directiva europea. También tienen cuestiones sobre el nuevo salario mínimo interprofesional, que aunque todavía no ha aprobado el acuerdo, ¿cuál es el dato de tanto anual como mensual? Ahí está. 1.221 mensuales en 14 pagas, 17.940 euros al año. Eso está anunciado ya por el gobierno. También hay una cuestión sobre la regularización de migrantes, que si se trata de emigrantes que ya están trabajando en España. Se trata de inmigrantes que residen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que estén trabajando. Lo que pasa es que no pueden trabajar. Aquí el problema es que un inmigrante sin los permisos correspondientes eh, no puede legalmente trabajar, no puede firmar un contrato de trabajo. Entonces, lo que se ha detectado, y ahí proporciona mucha información las empresas, es que como hay problemas de cobertura de vacantes en numerosos sectores, pues están trabajando de manera irregular, que tiene una amenaza de sanción por parte de a las empresas. Y entonces lo que se hace desde este punto de vista es sacar a la luz esa economía irregular, hacerla regular, ganan seguridad jurídica a las empresas que no podrán ser ya sancionadas y habrá más cotizantes a la seguridad social en beneficio de la recaudación, ¿no? Pero el permiso que se da es de un año vinculado al trabajo. Otras de las preguntas han sido relativas a la Directiva de Transparencia Retributiva. Si se prevé que haya esta transposición en plazo, si las obligaciones comenzarán en junio de 2026, cómo se tienen que preparar las empresas, qué consecuencias puede haber. Bueno, esta es una directiva que va a protagonizar los debates del 2026 porque finaliza el plazo de transposición. ¿Vale? Yo creo que es una directiva que debería estar ya dando lugar a un proyecto de ley, que no presentado, ¿no? Un proyecto de ley de transposición no está presentado. Es una materia que daría para tiempo, ¿no? En la transparencia retributiva y su directiva, pero lo que es más importante es que se establecen brechas de 5% para hacer una valoración empresarial de las razones objetivas de esa diferencia. Ahora es un 25%. Hay que decir que ya el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores prevé auditorías, prevé registros retributivos, que hay un análisis de brechas con la referencia al 25% y por tanto las empresas ya tienen práctica en el análisis de razones objetivas de esa diferencia. Lo que pasa es que ahora será del 5%. Es decir, pasar del 25% a 5% me parece que es un dato importante. Y luego, lo que es muy importante en la directiva europea y tendrá que ser llevado a la legislación nacional es que se rompe la idea de la confidencialidad en la información salarial. Y realmente, pues lo que exige la Unión Europea es que haya una información de los salarios a los trabajadores, tanto en el momento de la contratación como luego en el desarrollo del contrato, y un acceso a la información de nóminas por parte de los representantes de los trabajadores para eh, que exista esa transparencia retributiva que se predica en toda Europa. Aquí lo que va a haber es medidas, cuando se haga el proyecto de ley, se valorarán, pues de enorme incidencia en la gestión de las empresas.
Muy bien, pues yo creo que esas eran todas las preguntas. Ahora, bueno, están entrando más. Bueno, es un poco de confusión, como ya he comentado, sobre el permiso parental y el no retribuido, las adicionales. Bueno, también la Seguridad Social ha tenido que hacer aclaraciones al respecto de su disfrute, porque, bueno, como hemos comentado, tanto, la normativa quizá no queda todo lo clara posible, luego los medios que se han hecho eco tampoco han divulgado la información correctamente. Pero en cualquier caso, si vamos a distribuir tanto la presentación como el vídeo, yo creo que ya quedaría suficientemente claro. Sí, yo creo que son 2 semanas de hijo menor de 8 años, nacido antes de esa fecha que hemos dicho antes, agosto del 24, con prestación social, y luego las 6 semanas del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, que serán no retribuidas. Por tanto, son 2 retribuidas más 6 no retribuidas. En total, 8 semanas de Mm, permiso parental. Eso Eso es. es. Ha llegado, no sé si esta la has visto, Isabel, a la parte de la opción de preguntas y respuestas ha llegado una pregunta sobre la transposición de la directiva de transparencia. Dice que si se va a seguir la misma fórmula de cálculo que actualmente o si se van a ver otros criterios que no incluyan determinados conceptos como indemnizaciones, dietas, etcétera, y que se vaya, por ejemplo, solo a salario fijo. Bueno, habrá que evaluar, ¿no? Que el Ah, impacto que pueda tener la directiva de transposición, la transposición de la directiva de transparencia retributiva en ese sentido en las estructuras salariales. ujú. No necesariamente creo que va a tener esa consecuencia. Yo creo que las estructuras salariales tienen otro tipo de incentivos y otro tipo de acoplamiento, ¿no? A lo que es el sector, la empresa, más allá de lo que es la información transparente. Cuesta entender que unas medidas que lo único que pretenden es que haya una transparencia en la información, pues termine transformando la estructura de salarios, que por otro lado la tendencia no es esa, la tendencia es precisamente la contraria de que haya más parte variable, ¿no? En la estructura. Mm. Lo que tiene que quedar claro y ser transparente, ser informado a los representantes de los trabajadores son los criterios de cálculo de ese variable. No va a ser fácil, Es un no va a tema ser fácil, complicado, muy va a ser técnico, complicado. y los que Mm. gestionan nóminas y los que están en el día a día de estas materias, pues seguramente es una reforma que va a ser de enorme ¿Cómo? impacto. Hay que decir que me extraña que no haya un proyecto de ley, porque el plazo termina en junio de 2026. Sí, yo he hablado con personas que dicen que no vamos a llegar. Y si llegamos no va a ser con un texto claro, porque las Claro, es que es prisas difícil. nunca son buenas, exactamente. Yo simplemente os lanzo una pregunta que no tiene mucho que ver con la parte jurídica, pero que también lo tiene que ver, y es cómo vamos a atraer talento con un planteamiento de transparencia retributiva como el que tenemos sobre la mesa. Difícil, y eso lo estoy hablando con empresas grandes, por ejemplo, del sector de defensa, que ahora mismo están pues buscando o perfiles en general pues de TI o científicos de datos, etcétera, que los tienen escasos y tienen un problema sobre la mesa. Es así, pero bueno, ya veremos cómo transitamos cuando conozcamos el texto de la ley. Perdona, Isabel, que ya me he metido, ya como hemos acabado las preguntas. Estás en tu casa, Yo creo sí. que nada, has hecho una excelente labor. Mejor yo no lo habría hecho porque además eran preguntas de muy distinto, claro, al final el webinar ha abarcado temas muy distintos y yo creo que me hubiera perdido. Así es que gracias por no haber hecho perder a nuestros asistentes. Gracias también a ti, Jesús. Como siempre es un Muy placer bien. tenerte porque se aprende mucho de alguien que conoce la letra de la ley desde la práctica y desde la teoría, que es necesario. Y Pues a todos los que muchas os gracias habéis... por nada, agradecer la oportunidad, como he eh, dicho al inicio, y espero que haya sido útil para todos los conectados.
Como veréis, he compartido la encuesta, el resultado es muy bueno, ya os lo pasaré después, Isabel y Jesús. Así es que nada, enhorabuena y gracias a todos los que habéis conectado por vuestro ratito de aprendizaje con nosotros. Nos veremos en breve con nuevas sesiones de RH. Un abrazo y que tengáis buen miércoles. ¿Miércoles? Martes. Es Martes. 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 Gracias. Muchas gracias. Buena Hasta tarde. luego. Hasta luego.